Imagina esto, si te atreves a enfrentar la cruda verdad más allá de tus fantasías románticas de castillos y doncellas, estás en el corazón del siglo XIV, en algún rincón olvidado de Europa, y el sol, esa mentira cálida y fugaz que apenas asoma en el horizonte invernal, ya se ha puesto. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, es una entidad tangible que se arrastra desde los bosques helados y los campos nevados, portadora de un frío que te cala hasta los huesos, un frío que se adhiere a cada fibra de tu ser, que te muerde con dientes invisibles y afilados. Tu hogar no es la acogedora cabaña de cuento de hadas que pintan los libros infantiles, con una chimenea humeante y una luz ámbar que invita a la tranquilidad. No, tu realidad es una choza miserable, una estructura rudimentaria que parece haber brotado de forma casi orgánica de la misma tierra húmeda y helada sobre la que se asienta. Es una bofetada arquitectónica a cualquier concepto de confort, de seguridad, de dignidad. Una prisión de frío y penumbra construida con la desesperación de quien solo busca un mínimo refugio de la implacable furia de los elementos. Esta vivienda es una construcción de emergencia, levantada con lo que la tierra, en su escasez y crueldad, podía ofrecer. Piensa en adobe y cañizo, o wattle and daub en el inglés original, un término que suena tan rudimentario y desesperante como la propia técnica. Barro arcilloso mezclado con estiércol, ¿sí? Estiércol, para darle cohesión, fibras y una suerte de impermeabilidad rudimentaria, un repelente de agua que hoy nos haría vomitar, aplicado sobre un entramado burdo y desigual de ramas y palos entrelazados. Estas paredes delgadas, porosas y lejos de ser uniformes, eran una burla al concepto mismo de aislamiento térmico. Podía sentir el aliento gélido del invierno filtrándose por cada minúscula fisura, cada rendija, cada agujero de gusano. No era un viento que soplaba contra la pared, era una entidad viva, helada, que te buscaba, que se deslizaba, sigilosa y persistente por la precariedad de tu morada. Una invitación abierta y permanente a la hipotermia. No había cimientos de cemento, ni una base sólida de piedra o ladrillo que te elevara, aunque fuera unos centímetros, de la helada y traicionera tierra. Tus pies, tus pobres, hinchados, agrietados y a menudo arrosos pies, estaban, de facto, a unos pocos centímetros de la capa de suelo congelado que se extendía por kilómetros bajo la superficie, absorbiendo cada pizca de calor que tu ya de por sí tambaleante existencia lograba generar. Era como vivir dentro de una nevera industrial, pero una nevera sin puerta, expuesta de forma constante a los elementos, donde el aire dentro de tu hogar apenas difería en temperatura del aire exterior. ¿Y las ventanas? ¿Qué hay de las ventanas? Olvídate de los cristales, esas maravillas de la ingeniería que permiten la entrada de luz sin dejar pasar el viento, o incluso de unas míseras contraventanas de madera bien ajustadas. En su lugar, si tenías la bendición de la suerte o el ingenio de un desesperado, había simples aberturas, meros huecos irregulares recortados en la pared de adobe. Estos huecos, si se cubrían, lo hacían con toscas pieles engrasadas para que pasara algo de luz difusa y amarillenta como la de una vela moribunda, o con trapos vastos y apelmazados que poco hacían para detener la brisa. Estas ventanas eran más un compromiso desesperado que una solución. Permitían un mínimo de luz diurna durante las escasas horas de sol invernal, pero se convertían en una entrada VIP para las ráfagas de viento helado que silbaban a través de ellas con una melodía lúgubre y penetrante. No había forma de sellarlas herméticamente. Cada vez que el viento cambiaba de dirección o aumentaba su furia, la choza se transformaba en una flauta de lamentos gélidos, un recordatorio constante, audible y doloroso, de tu vulnerabilidad ante la naturaleza indomable. El techo, a menudo de paja densamente entrelazada, era una solución práctica para el verano, proporcionando sombra y un relativo frescor al bloquear el sol directo. Pero en invierno, mis amigos, se convertía en una maldición, una tradición estructural. No solo era un imán a la humedad atmosférica, el rocío matutino que se condensaba y la nieve derretida que se filtraba sin piedad, gota a gota, sumando una capa de humedad y frialdad a tu precaria existencia. Era además un conducto directo para el frío que se cernía sobre ti desde las alturas. Cada copo de nieve que caía sobre la paja se convertía en una pequeña cantidad de agua helada que se escurría, saturando el material y bajando aún más la temperatura interna de tu refugio. Vivías en un estado de humedad constante, donde la ropa, incluso la que llevabas puesta, nunca terminaba de secarse. El aire era pesado, denso, cargado de olor a tierra mojada, a humo rancio, y esta humedad no solo te calaba los huesos, haciendo que cada articulación te doliera con una punzada sorda y constante,
sino que también era un caldo de cultivo perfecto para un sinfín de enfermedades respiratorias, desde la tos persistente hasta la neumonía. Cada tos seca que se escapaba de tus labios agrietados se sentía como un presagio del inevitable descenso a la fiebre y quizás a la muerte. Tu vida era una lucha incesante contra el moho y la putrefacción que carcomían tu hogar y lentamente tu propio cuerpo. Y luego llegamos a tu cama. Por favor, borra de tu mente, si puedes, la imagen idílica de un colchón de espuma viscoelástica, sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos o almohadas de plumas de ganso que te envuelven en un sueño reparador y confortable. Tu cama era, en el mejor de los escenarios imaginables, un montón de paja seca o menos seca, esparcido directamente sobre el frío y húmedo suelo de tierra de tu choza. Sí, paja. El mismo material que usarías para la cama de tus animales si los tuvieras la suerte de poseer. Y no era una cama individual, ni siquiera doble. Era un espacio compartido, por supuesto con tu familia nuclear, esposo, esposa, hijos, a veces incluso abuelos o algún pariente sin techo propio. Se apiñaban, literalmente, en una pila de cuerpos agotados en un intento desesperado de compartir cualquier atisbo de calor corporal que sus cuerpos famélicos y exhaustos pudieran generar. Era la estrategia más primitiva de la termodinámica aplicada a la miseria. Más cuerpos en contacto estrecho, más calor colectivo. Pero no solo compartías este montón de paja con tus seres queridos. La paja, siendo paja, era un paraíso. Un hotel de 5 estrellas para todo tipo de vida no deseada. Esa que no paga alquiler pero consume tus recursos más preciados. Tu sangre y tu paz. Imagina la procesión constante de pulgas, piojos y chinches que se alimentaban alegremente de tu sangre mientras intentabas conciliar el sueño, provocando una picazón incesante que te volvía loco. Y por supuesto, los habitantes más grandes y peludos de este festín, ratones y ratas, que buscaban refugio del mismo frío que te amenazaba y que corrían y escarbaban por debajo y sobre tu improvisado colchón, a veces incluso sobre tu propio cuerpo dormido. La idea de privacidad era un concepto tan ajeno como el de calefacción central o agua corriente en el grifo. Era tan absurdo como sugerir que tuvieras un mayordomo personal o un chef que preparara tus comidas. Cada aliento caliente que exhalabas se condensaba instantáneamente en el aire gélido que te rodeaba, formando pequeñas nubes de vaho que flotaban ante tus ojos, recordándote constantemente lo poco que tu propio cuerpo, por sí solo, podía hacer contra la furia inclemente del invierno. El frío era una presencia tangible, un enemigo invisible pero palpable que se colaba por debajo de tus escasas capas de ropa, por las grietas de la pared, por la boca abierta de la puerta mal ajustada. No era un lugar para descansar. Era un campo de batalla nocturno donde el enemigo invisible, el frío, te atacaba sin tregua, calándote hasta los huesos y robándote el sueño reparador que tu cuerpo fatigado clamaba a gritos. Cada músculo estaba tenso por el temblor constante, un tic incontrolable que te acompañaba día y noche. Cada articulación dolía con una punzada sorda y persistente, como si el frío te estuviera petrificando lentamente. Los sueños, si los había, eran breves, fragmentados y a menudo plagados de pesadillas sobre la escasez, el hambre o la enfermedad, interrumpidos una y otra vez por el sonido del viento aullando como un lobo hambriento, de las ratas royendo la última porción de grano o simplemente por el dolor punzante de tus propios huesos congelados. La vida no era una lucha contra el tiempo, sino una lucha constante, agotadora y desigual contra la naturaleza, contra los elementos desatados, contra tu propia fragilidad biológica. Y la noche, mis queridos amigos, era su capítulo más oscuro, frío y a menudo mortal. Cada amanecer que lograbas ver, cada rayo de luz gris que se filtraba por las rendijas de tu choza era un pequeño milagro, una victoria temporal y agridulce en una guerra que no podías ganar, solo posponer, hasta la siguiente, inevitable y helada. La supervivencia no era una elección, sino una condena diaria, una existencia marcada por la miseria y el frío, donde la comodidad era un concepto que ni siquiera se atrevían a soñar. La miseria era tu única compañera constante, tu sombra perpetua, y el frío, el aliento helado de la muerte que te susurraba al oído cada vez que te atrevías a cerrar los ojos. El calor animal. Tus compañeros de habitación con patas.
Si la idea de compartir tu apartamento moderno con un compañero de piso ruidoso, que deja platos sucios en el fregadero, tiene hábitos cuestionables en el baño o simplemente te saca de quicio con su existencia, ya te parece un infierno de convivencia, prepárate, porque vamos a descender a un círculo aún más profundo de la incomodidad medieval. Te presento a tus nuevos compañeros de piso. No solo tenían 4 patas, sino que rumiaban ruidosamente, cacareaban sin cesar, gruñían en sueños y, sí, defecaban con alegre regularidad a pocos metros o incluso a escasos centímetros de donde intentabas conciliar el sueño. Para el campesino medieval, en las profundidades de un invierno que congelaba el alma y el cuerpo, los animales no eran solo una fuente de alimento, de trabajo agrícola para labrar la tierra, de lana para las prendas o una inversión a largo plazo para futuras cosechas o descendencia. Eran, en el sentido más literal, desesperado y visceral, radiadores vivientes. Sí, lo has escuchado bien, y permíteme que insista en esta brutal verdad. Tu ganado, tus ovejas, tus cabras, tus cerdos, y en los casos más afortunados donde la miseria permitía un animal de mayor tamaño, tus preciosas vacas pequeñas o bueyes de labranza se convertían en algo mucho más que simples bestias. Se transformaban en una fuente crucial, desesperada y, a menudo, la única fuente de calor corporal que te separaba de una muerte lenta y agonizante por hipotermia. Imagina, si tu delicado estómago lo permite, la disposición de tu hogar. Muchas de estas humildes chozas campesinas tenían una sección designada para el ganado. A menudo no era más que un tabique endeble y poroso de ramas y barro, una partición ilusoria. En la mayoría de los casos, simplemente era un espacio abierto contiguo al área de vida humana, o incluso el mismo espacio compartido sin separación alguna, donde el ganado se resguardaba del frío extremo. Aquí no estamos hablando de establos modernos con ventilación controlada, suelos de cemento o sistemas de drenaje eficientes. Tampoco de graneros amplios y luminosos donde los animales tienen su propio espacio. Hablamos de un espacio confinado, oscuro, mal ventilado, donde el calor corporal de estas criaturas, sumado al tuyo y al de tu familia, era una de las pocas fuentes de calor disponibles y, más importante aún, constantes en la larga, interminable y helada noche medieval. Cada oveja, con su gruesa capa de lana que aún conservaba suciedad y lanolina, y su metabolismo constante de rumiante, era una pequeña estufa peluda, irradiando calor. Un cerdo, con su cuerpo compacto y su grasa aislante, era como un calentador portátil. Cada vaca o buey, una masa gigantesca de calor viviente, como un horno de barro andante que elevaba la temperatura ambiente unos sorprendentes y vitales grados. Podías sentir el vaho caliente y húmedo que exhalaban al respirar, el calor denso y pesado que emanaba de sus cuerpos robustos, creando una burbuja, una capa de aire ligeramente menos gélido que te envolvía, un microclima de supervivencia en medio de la desolación exterior. Era el aliento de la vida animal, literal, que te mantenía con vida. Pero, oh, el ambiente de tu hogar, aquel que para nosotros sería inolvidable por sus notas de horror, para ellos era simplemente la norma. El olor, un efluvio denso y constante a estiércol fresco y rancio, una mezcla persistente de amoníaco, orina, humedad y descomposición, que se pegaba a tus ropas, a tu cabello, a tu piel, a tus sueños. A esto se sumaba el penetrante hedor a animal húmedo y sin lavar, una combinación de sudor, suciedad y la propia esencia de la bestia. El aire, ya pesado por el humo del hogar rudimentario, se volvía aún más denso con el olor de la vida animal. El ruido también era una sinfonía de la supervivencia. El incesante masticar de rumiantes, el balido de las ovejas, el gruñir y roncar de los cerdos, el cacareo esporádico de las gallinas que también se refugiaban en algún rincón. Y la higiene, la palabra higiene simplemente no existía en su vocabulario, y mucho menos en su práctica diaria.
Los parásitos, como pulgas, piojos y garrapatas, eran una constante omnipresente, saltando alegremente de animales. Este arreglo, que hoy nos parecería impensable, insalubre y digno de una inspección sanitaria inmediata, no solo mantenía a los animales vivos, lo cual era absolutamente crucial para la subsistencia de la familia. Sin ellos, no había comida. No había lana para la ropa, no había fuerza de trabajo para arar o transportar, la economía familiar se desmoronaba, sino que también proporcionaba ese microclima vital y ligeramente más cálido y húmedo. La respiración constante, el calor corporal y la humedad exhalada por los animales elevaban la temperatura interna de la choza a unos pocos grados. Piensa en esto. Se estima que una vaca adulta puede generar tanto calor como unas 10 o 15 bombillas incandescentes de 100 vatios. Multiplica eso por varias cabezas de ganado, además de cerdos y ovejas, y tendrás una fuente de calor considerable, aunque con efectos secundarios desagradables. Esos pocos grados eran literalmente la diferencia entre la vida y una muerte géliga para los humanos que compartían ese mismo espacio de aire estancado y cargado. Además, y para no desperdiciar nada en la miseria medieval, el estiércol producido por estos animales no se perdía. Se acumulaba en el suelo de la choza o en una zona designada, donde se podía recoger, a menudo de forma bastante rudimentaria, y usarse como un valioso fertilizante para los campos cuando llegaba la primavera, cerrando así un círculo vicioso de necesidad, recurso y, de nuevo, supervivencia. La dependencia era total, la simbiosis brutal. La convivencia con tus bestias no era una elección de estilo de vida alternativo o una excentricidad de urbanitas buscando el contacto con la naturaleza. Era una simbiosis forzada por la desesperación, una necesidad ineludible, una cuestión de vida o muerte, donde la proximidad a una vaca en la oscuridad significaba una noche más sin el temblor incontrolable que te anunciaba la llegada de la hipotermia. Era la lección más básica de la termodinámica aplicada a la miseria y a la vida rural. El calor se transfiere y en la Edad Media lo tomabas de donde pudieras, incluso si eso significaba despertarte con el aliento espeso y cálido de una cabra en la cara, o con el sonido constante de los cerdos gruñendo en la oscuridad, o el cacareo repentino de una gallina asustada. Y a pesar de todo el hedor, el ruido, los parásitos y la incomodidad, se formaba una extraña y pragmática familiaridad. Un vínculo forjado no por el afecto moderno por las mascotas, sino por la cruda necesidad y la dependencia mutua en la implacable batalla contra el invierno. Los animales no eran solo ganado, eran coconspiradores en la gran estafa de la supervivencia, aliados de cuatro patas en un mundo que no ofrecía piedad. Una relación brutalmente honesta que nos recuerda que cuando la vida pende de un hilo, el pragmatismo supera con creces cualquier noción de comodidad, decoro o, francamente, de sanidad. Cada resoplido de una oveja, cada rumiar de una vaca, era un soplo de vida para ti. Una débil pero vital victoria contra el abrazo mortal del invierno. Era la forma más primitiva de calefacción y la única que tenían. La prenda estrella. Lana y más lana. ¿Crees que tu abrigo de plumas de ganso, tu forro polar técnico con Gore-Tex y tus calcetines técnicos de fibra de bambú te protegen del frío invernal? ¿Que tu experiencia con la moda de invierno te hace un experto? Un campesino medieval se reiría en tu cara con un eco hueco y gélido. Un sonido que resonaría con el sufrimiento de siglos de hipotermia y sabañones. Su armario no era una colección de prendas de temporada. No había tendencias o must-haves. Era un puñado de artículos esenciales, cada uno de ellos una fortaleza rudimentaria, pero increíblemente eficaz contra el frío penetrante que era su compañero constante. Y el rey absoluto de este vestuario espartano, el héroe anónimo de la supervivencia contra el frío, era sin lugar a dudas la lana. Imagina el proceso detrás de cada hilo de esa lana, un proceso que hoy nos parecería una agonía laboral sin fin. No hay fábricas, no hay máquinas automatizadas zumbando al ritmo de la producción en masa. La oveja es esquilada con herramientas primitivas, a menudo con cizallas de hierro vastas que arrancaban la lana en mechones irregulares. La lana cruda, recién cortada, no era el material suave y limpio que conoces. Estaba sucia, apelmazada con lanolina, la grasa natural de la oveja, que irónicamente la hacía ligeramente impermeable, llena de restos de vegetación, ramitas, tierra,
parásitos diminutos y sí, incluso trozos de excremento seco. Este material bruto debía ser limpiado, pero el limpiado era un proceso a menudo mínimo y superficial. No se trataba de suavidad. Esto se hacía a mano, con cepillos de madera con púas metálicas o de hueso, hora tras hora, día tras día. Después, las mujeres de la casa, porque esta era en gran parte una tarea femenina y comunitaria, una cadena de montaje de la subsistencia. Pasaban incontables horas, días, semanas, incluso meses, hilando la lana en hilos gruesos, desiguales y a menudo frágiles, utilizando un simple uso y una rueca manual. Era un trabajo monótono, interminable, que se realizaba en las pocas horas de luz o a la tenue luz de una vela o del fuego, con dedos entumecidos y ojos cansados. Y finalmente, esos hilos se tejían en telares manuales, rudimentarios pero robustos, creando telas densas, ásperas, sin teñir, y a menudo de un color que variaba del crema sucio al gris parduzco o al marrón oscuro, dependiendo del color natural de la oveja y de la cantidad de mugre que aún conservaba la fibra. No estamos hablando de lana merino, que acaricia tu piel con suavidad, ni de la lujosa cachemira que hoy asocias con la opulencia y el confort. Estamos hablando de lana virgen, sin procesar, tosca, que picaba y raspaba la piel con cada movimiento, provocando irritaciones constantes, pero que era un escudo contra la muerte. La gente dormía con varias capas de esta ropa áspera y picosa, túnicas largas que llegaban hasta las rodillas o los tobillos, chases, especie de medias o calzones de lana que cubrían las piernas hasta la cintura, a menudo atadas a la túnica para que no se cayeran, y sobre todo, mantas de lana que eran verdaderos tesoros familiares, pasando de generación en generación como reliquias de supervivencia. La clave de su increíble eficacia no residía en la suavidad o el confort, sino en la capacidad única de la lana para atrapar el aire entre sus fibras. Este aire estancado, inmovilizado, creaba un aislamiento térmico rudimentario pero vital, manteniendo el calor corporal cerca de la piel y bloqueando el frío exterior con una eficiencia sorprendente. Cuantas más capas de lana se usaran, más bolsas de aire se creaban entre ellas, lo que significaba más aislamiento. Vestirse no era una elección de estilo o una declaración de moda. Era un acto de guerra diaria contra la congelación, una armadura improvisada contra un enemigo invisible pero mortal. Cada prenda de lana era preciosa, un artículo de valor inestimable que representaba horas de arduo trabajo. No se descartaba la ropa si tenía un agujero, si se desgastaba en los codos o las rodillas. Se remendaba, se surcía con hilos de lana de descarte, se reutilizaba hasta que las fibras se deshacían por completo, hasta que la prenda era literalmente un amasijo de hilos sueltos. Un solo agujero. Un desgarro en una prenda de lana podía significar que el frío se colara y causara un escalofrío mortal. Una grieta en tu defensa. Los calcetines de lana, a menudo rodados, mal ajustados y sin elasticidad moderna, eran esenciales para proteger los pies, tan propensos a la congelación, a las grietas y a las enfermedades como el pie de trinchera. Los gorros, las capuchas y los mantos, capas gruesas que se echaban sobre los hombros, a veces con capuchas integradas, eran vitales para proteger la cabeza y el cuello, donde se pierde una cantidad significativa de calor corporal. Imagina el picor constante en todo el cuerpo, la sensación de estar envuelto en una alfombra vieja y húmeda, la rigidez del material una vez que se mojaba y se secaba una y otra vez. No había lavadoras, ni secadoras, ni detergentes perfumados. La ropa se limpiaba raras veces, si acaso, y de forma superficial, a menudo solo con agua fría y sin jabón. La suciedad acumulada junto con la grasa natural de la lana, la lanolina, formaba una capa adicional de protección, aunque insalubre. Esta capa protectora también significaba que el olor corporal era una constante, una parte intrínseca de su existencia. Esta práctica, aunque higiénicamente desastrosa, era una respuesta lógica a la escasez de recursos y la necesidad imperiosa de mantenerse caliente. El proceso de secar ropa mojada en un invierno sin calefacción central era una pesadilla, lo que hacía que el lavado fuera una actividad de alto riesgo. La vida era un testimonio brutal de que la función supera a la forma, especialmente cuando la forma podía significar la muerte. Cada hilo de lana era un hilo más en la trama de su vida,
una barrera imperfecta pero indispensable contra la implacable ira del invierno, demostrando que la moda es un lujo superfluo, pero la supervivencia una obligación absoluta. El fuego, un lujo peligroso y efímero. Para el campesino medieval, el fuego no era un adorno acogedor, era una necesidad absoluta, pero también un lujo peligroso, un recurso escaso y a menudo una fuente de miseria en sí mismo. No era un compañero constante, sino un invitado caprichoso y exigente que, si no se le trataba con el respeto y el miedo que merecía, podía convertir tu precario hogar en cenizas en cuestión de minutos o tus pulmones en un infierno de tos y asfixia. La mayoría de las chozas campesinas no tenían la sofisticación de una chimenea de ladrillo bien construida, de esas que, con ingenio y diseño, extraen el humo con eficiencia por un conducto vertical. No, su sistema de ventilación era mucho más directo, primitivo y francamente letal. Simplemente un agujero en el techo, a veces con una tosca abertura en el muro para que saliera algo de aire. En muchos casos, ni siquiera eso, dejando que el humo se acumulara libremente en el espacio interior. Esto significaba que al encender un fuego para cocinar la escasa comida o para obtener un atisbo fugaz de calor, el humo acre y denso no tenía dónde ir. Se acumulaba en el interior de la choza, llenando cada rincón. Imaginen la escena. Una pequeña estancia oscura, ya claustrofóbica, ahora envuelta en una neblina irritante que pica en los ojos hasta hacerlos llorar sin control, que araña la garganta con cada respiración y que asfixia los pulmones con una persistencia mortal. No solo era incómodo y doloroso, era tóxico. La exposición constante a esta atmósfera cargada de humo y partículas provocaba enfermedades respiratorias crónicas devastadoras, tos persistente, bronquitis, asma y afecciones oculares que, a menudo, terminaban en ceguera o graves problemas de visión a una edad temprana. Y por supuesto, estaba el riesgo omnipresente y silencioso del monóxido de carbono, el asesino invisible e inodoro que podía llevar a una familia entera a un sueño eterno del que nunca despertarían. Una muerte por asfixia mientras creían que por fin estaban calientes. La leña, la única fuente de combustible, era oro. No había gas natural que llegara por tuberías, ni electricidad que encendiera resistencias. Cada trozo de madera tenía que ser recolectado con un esfuerzo agotador y constante durante los meses más cálidos del año. Esto implicaba adentrarse en bosques lejanos o en parcelas comunales, cortando ramas caídas o, si tenían permiso del señor feudal, talando pequeños árboles. Luego, había que transportar esa madera a mano, a lomos de animales si los tenían, o en toscas carretas de madera hasta la aldea. Una vez en casa, la leña se apilaba cuidadosamente para que se secara al aire libre durante meses, un proceso vital llamado curado. La leña húmeda apenas quemaba, producía humo excesivo y ofrecía poco calor, por lo que la leña seca era esencial para un fuego eficiente. Este recurso tan preciado se racionaba con una disciplina espartana, una austeridad que hoy nos parecería inimaginable. Un error de cálculo en las reservas podía significar noches sin fuego y una muerte lenta e inevitable por frío y desesperación. El fuego no se usaba para calentar toda la casa. Eso era una utopía inalcanzable. El calor de una hoguera abierta se disipa con una velocidad alarmante en una estructura sin aislamiento. El fuego se encendía para propósitos específicos y vitales, para cocinar la única comida caliente del día, para hervir un poco de agua, un lujo considerando la escasez de agua potable, o para proporcionar un breve y fugaz respiro del frío antes de acostarse. Era el punto focal donde la familia se apiñaba, arrastrando sus montones de paja y sus cuerpos para absorber cada rayo de calor, cada chispa de vida. Pero una vez que el último tronco se convertía en cenizas, el calor se disipaba con una rapidez desalentadora, dejando a la familia a meros grados por encima de la temperatura helada del exterior. El fuego era un lujo, un recurso vital que debía ser gestionado con una sabiduría y una austeridad que hoy hemos olvidado por completo. El proceso de encender el fuego también era una odisea en sí mismo, una tarea que requería habilidad, paciencia y un poco de suerte. Olvídense de los encendedores automáticos o las merizas. Se usaba pedernal y acero, una técnica ancestral y frustrante. Consistía en golpear un trozo de pedernal con una pieza de acero para generar una chispa minúscula. Esta chispa debía caer con precisión sobre un trozo de yesca cuidadosamente preparada, hongo seco, tela carbonizada o incluso paja muy seca para que prendiera. Era un proceso lento,
a menudo fallido y extremadamente difícil de realizar con dedos entumecidos y congelados. Una vez que la yesca comenzaba a humear, se transfería cuidadosamente a un nido de paja fina o pequeñas ramitas secas y se soplaba suavemente hasta que se encendiera una pequeña flama. Mantener ese fuego vivo era una vigilancia constante. Si la familia era lo suficientemente afortunada como para tener brasas al final del día, se cubrían cuidadosamente con ceniza y se intentaban mantener vivas durante la noche. Esto se hacía con la esperanza de evitar el arduo y demorado proceso de volver a encender el fuego desde cero por la mañana. Cada llama era una pequeña victoria contra la oscuridad. Cada chispa, un suspiro de esperanza que parpadeaba y amenazaba con extinguirse en cualquier momento. Y por supuesto, estaba el peligro constante. Un techo de paja era extremadamente inflamable. Una chispa descarriada, un viento fuerte que soplara el fuego hacia el techo, o simplemente un descuido, podían convertir tu única posesión, tu miserable refugio, en un infierno devorador de llamas en cuestión de segundos. No había bomberos ni sistemas de alarma. Un incendio era una sentencia de muerte o de indigencia extrema en medio del invierno. El fuego, pues, era un tirano benevolente. Te daba vida, pero también te recordaba constantemente que podía quitártela en un instante. Era una danza macabra entre la necesidad y el peligro, una que definía la vida medieval. Y la mayoría de las noches, el calor efímero del fuego se rendía ante el avance implacable del invierno, dejando a la familia a su suerte, con solo la promesa de un nuevo amanecer para alimentar la débil y temblorosa llama de la esperanza. La comida como combustible, más allá de la nutrición. En la Edad Media, mis queridos gourmets del siglo XXI, el concepto de comida no se asociaba con la alta cocina, las dietas equilibradas o la exploración de sabores exóticos. Olvídense de los platos gourmet, las ensaladas orgánicas o los suplementos vitamínicos. Para el campesino medieval, la comida no era una experiencia gastronómica, era pura y simplemente combustible para la máquina de supervivencia. Era la energía bruta, la materia prima indispensable, necesaria para mantener el calor interno y para realizar el agotador, extenuante y constante trabajo físico que implicaba cada aspecto de la vida en ese periodo. Los campesinos no comían para disfrutar, ni para nutrirse en el sentido moderno de vitaminas, minerales y un equilibrio nutricional perfecto. Ellos comían para no morir de frío, de hambre o de agotamiento. Cada bocado era una inversión directa en la continuidad de la existencia. Su dieta invernal era un testimonio brutal y monótono de la pura necesidad calórica. Se basaba fundamentalmente en estofados abundantes y densos, conocidos genéricamente como potage o potaje. Estos eran caldos espesos y consistentes, casi una papilla, hechos con lo que hubiera disponible y lo que pudiera conservarse. Los ingredientes principales eran los cereales gruesos, cebada, centeno y en menor medida avena. Estos granos se digerían lentamente, liberando energía de forma gradual, como un sistema de calefacción de liberación prolongada para el cuerpo. Si la cosecha había sido medianamente buena, se añadían legumbres secas, como guisantes, lentejas o habas, que aportaban proteínas y más carbohidratos complejos. Las verduras frescas eran una rareza invernal, pero si tenían suerte, se añadían raíces y tubérculos que se pudieran almacenar, como nabos, zanahorias rudimentarias o coles conservadas, que aportaban volumen y alguna fibra. La carne, mis amigos, era una exquisitez casi mítica para la inmensa mayoría de los campesinos. No era un alimento diario. Si se conseguía, era un festín esporádico, quizás en algún día festivo o después de la matanza anual de un animal para aprovechar al máximo sus recursos. Se trataba de carne de cerdo salada o ahumada, o quizá de algún animal de corral que había tenido la mala suerte de morir por enfermedad o accidente, o que era demasiado viejo para seguir siendo productivo. Cuando se mataba un animal, se aprovechaba hasta el último hueso, cada tendón, cada trozo de grasa, cada víscera, porque nada, absolutamente nada, podía desperdiciarse. Los callos, las tripas, la sangre para morcillas, todo se utilizaba. Estos estofados, que hoy nos parecerían insípidos, monótonos y visualmente poco atractivos, eran ricos en calorías y, crucialmente, en grasas.
Se cocinaban lentamente en una única olla de hierro o cerámica sobre el fuego, si había fuego, o sobre brasas lentas, permitiendo que los ingredientes liberaran toda su energía y que la cocción prolongada ablandara lo que de otro modo sería incomible. La digestión lenta de estos carbohidratos complejos y grasas proporcionaba un flujo constante de calor interno, una pequeña estufa interna en el estómago que ayudaba a contrarrestar el frío exterior. Una barriga llena, aunque fuera de una papilla grisácea y fibrosa, significaba unas pocas horas más antes de que el frío empezara a morder tus entrañas, antes de que el temblor se volviera incontrolable y la parálisis del frío comenzara a apoderarse de ti. La comida reconfortante no era un antojo o un placer sensorial, era una necesidad vital para no convertirse en un carámbano humano. Más allá de los estofados, el pan era un pilar fundamental de la dieta campesina. No era el pan blanco y esponjoso que se encuentra hoy en cualquier panadería. Era pan de cereales oscuros y gruesos, a menudo mezclados con salvado o incluso con bellotas o raíces en tiempos de escasez extrema. Era denso, pesado y difícil de masticar, pero extremadamente calórico y saciante. Las gachas o papillas de avena o cebada, cocidas con agua o la poca leche que se pudiera obtener, eran el desayuno y la cena más comunes y accesibles, una base constante en cada comida. Para beber, el agua solía ser poco segura o estar contaminada, y en invierno, a menudo congelada o difícil de conseguir. Por lo tanto, las bebidas fermentadas, como la cerveza, ale, de baja graduación, o la sidra, eran fuentes esenciales de hidratación, y sorprendentemente también de calorías. Eran más seguras que el agua de pozo contaminada, y proporcionaban una pequeña cantidad de energía adicional, además de un mínimo efecto embriagador que quizá ayudaba a olvidar por un momento la miseria. La preparación de estas comidas era sencilla por necesidad, todo en una olla, cocción prolongada y a comer. La creatividad culinaria se limitaba a encontrar formas de hacer que unas pocas calorías duraran lo más posible y de usar cada parte de cada animal o planta. La escasez era la norma y el hambre un compañero constante, especialmente hacia el final del invierno, cuando las provisiones se agotaban antes de la siguiente cosecha. El verdadero lujo no era el sabor, sino la mera existencia de comida. Cada bocado era una pequeña victoria contra el hambre y el frío, una inversión en la supervivencia del día siguiente. La comida era la energía que alimentaba su resistencia, demostrando que en el infierno medieval, incluso el más simple de los bocados era un tesoro, y la hambruna una amenaza constante en la danza con la muerte. La comunidad, agruparse para sobrevivir. Si bien cada familia campesina libraba una batalla personal, diaria y brutal contra la adversidad del invierno, la supervivencia en el implacable frío medieval no era en absoluto un esfuerzo individualista heroico. No existía el lobo solitario que se abría paso contra la tormenta. Ese lobo solitario moriría congelado y roído por los carroñeros en cuestión de días. Era fundamentalmente un esfuerzo colectivo, una sinfonía de miseria compartida, pero también de una fuerza unificada que emergía de la pura necesidad. El aislamiento en estas condiciones extremas, de heladas perpetuas y escasez, era un lujo que muy pocos podían permitirse y en la inmensa mayoría de los casos, una sentencia de muerte lenta y segura. La gente, de una forma visceral, práctica y brutalmente honesta, entendía que la suma de sus debilidades individuales, cuando se unían en un frente común, podía transformarse en una fuerza colectiva capaz de desafiar, aunque sea por una noche más, la tiranía del frío y el hambre. La estrategia más básica y universal para combatir el frío era simplemente el calor humano. Y no hablamos de un abrazo romántico al calor de una estufa de leña. Hablamos de una aglomeración funcional, casi animal, donde la dignidad era un concepto tan ajeno como la calefacción por suelo radiante. Las familias a menudo dormían muy juntas, literalmente amontonadas en sus montones de paja o sobre los toscos bancos de tierra que servían de lecho. Compartían no solo las escasas y raídas mantas de lana que poseían, sino crucialmente el calor corporal que emanaba de cada ser vivo en esa pila humana. En muchas de estas humildes chozas, la disposición del espacio no dejaba otra opción. Toda la familia nuclear, esposo, esposa, hijos,
A veces incluso abuelos o tíos o algún pariente sin techo propio que deambulaba por la aldea se apiñaba en el único espacio habitable. Era una pila de cuerpos agotados y mugrientos, incómoda hasta el extremo, carente de cualquier atisbo de privacidad, espacio personal o decoro. Pero esa masa compacta de humanidad generaba suficiente calor para elevar la temperatura ambiente unos cuantos grados cruciales. Esta era la termodinámica aplicada a la pobreza más extrema. Más cuerpos juntos, menos superficie. Era una danza de proximidad forzada, donde el roce de piel contra piel, el calor de un cuerpo dormido junto al tuyo, no era un gesto de afecto, sino una barrera vital contra la congelación, una capa extra de aislamiento biológico que marcaba la diferencia entre despertar y convertirse en un bloque de hielo. El olor a cuerpo sin lavar, a aliento rancio, a paja húmeda y a animales se mezclaba en el aire estancado, una atmósfera irrespirable que, sin embargo, era el olor de la vida. Esta proximidad constante, más allá de la unidad familiar, se extendía de forma natural a las pequeñas comunidades. Los pueblos medievales eran compactos por necesidad, no por planificación urbanística. Las viviendas se construían pegadas unas a otras, no dejando espacio entre ellas. Esta disposición no era una caprichosa moda arquitectónica, sino una defensa práctica contra los vientos gélidos que asolaban los campos abiertos y los elementos desatados. La densidad del caserío creaba un microclima urbano rudimentario, algo menos expuesto que las llanuras desoladas. En los días más oscuros y gélidos del invierno, cuando las tareas al aire libre se volvían imposibles, demasiado peligrosas o directamente letales, las actividades sociales se concentraban en los pocos espacios cerrados que pudieran ofrecer algún respiro del frío punzante. La casa del señor del pueblo, si este era un terrateniente mínimamente generoso, o más probablemente pragmático, ya que necesitaba a sus campesinos vivos y productivos para la próxima cosecha, y una población diezmada era una pérdida económica, podía abrirse ocasionalmente para reuniones comunales, trabajos colectivos de artesanía o simples encuentros sociales para mantener la moral. Pero estos eran lujos. Más comúnmente, alguna cabaña más grande que el promedio, quizá la del herrero que necesitaba un fuego constante para su oficio, o un artesano con un hogar más robusto, o incluso la humilde iglesia del pueblo, aunque a menudo era fría y sin calefacción adecuada para la masa, se convertía en un refugio temporal donde varias familias podían congregarse. Se apiñaban alrededor de un fuego si lo había, o simplemente compartían la tibieza que emanaba de una docena o más de cuerpos humanos juntos. En estos espacios compartidos, la vida social invernal se tejía con hilos de necesidad. Se compartían las pocas noticias del mundo exterior, a menudo traídas por algún viajero desesperado, se contaban historias y leyendas transmitidas de generación en generación, a menudo cuentos de fantasmas o criaturas para hacer el frío aún más espeluznante, o relatos de héroes que desafiaban la adversidad. Se entonaban canciones melancólicas y se realizaban trabajos manuales sencillos que requerían cierta luz y un mínimo de calor, como remendar ropas, reparar herramientas o preparar alimentos. Las noches se llenaban de relatos orales, el tenue crepitar de un fuego compartido que era el centro de la vida social, y el murmullo constante de voces humanas que afirmaban la existencia frente a la amenaza de la nada. Esta interacción no era solo para pasar el tiempo, era una forma vital de mantener la moral, de combatir el aislamiento psicológico que el frío y la oscuridad perpetua podían imponer, y de asegurar que nadie fuera olvidado y muriera solo en la desesperación de su propia choza. El sentido de la ayuda mutua no era una opción altruista para un campesino medieval, era una condición fundamental para la existencia de todos. No había seguro social, ni servicios de emergencia, ni un estado de bienestar que acudiera al rescate en caso de desgracia. Si un vecino caía enfermo por el frío, la desnutrición o una epidemia imparable, si su cosecha se perdía por un desastre natural o su única vaca moría, la comunidad se unía para ofrecer el escaso apoyo que podían. Compartir una manta vieja y remendada, un sorbo de alguna bebida fermentada para calentar el cuerpo, o simplemente la presencia y el apoyo moral, la fuerza de la empatía silenciosa en un mundo donde la vida valía poco, eran recursos invaluables. La asistencia mutua era la única red de seguridad social disponible, un pacto no escrito de supervivencia.
se ayudaban a cosechar lo poco que quedaba en los campos antes de las heladas más duras, a reparar una pared caída en una choza, a compartir los últimos granos o la última porción de carne salada. No era un acto de bondad desinteresada, sino en un reconocimiento frío y pragmático. Hoy por ti, mañana por mí, porque si uno caía, la cadena de supervivencia se debilitaba para todos. En la Edad Media, la sociabilidad no era un pasatiempo opcional para llenar el tiempo de ocio, era una táctica de supervivencia esencial, tan vital como tener un techo sobre la cabeza. La soledad era un lujo que pocos podían permitirse y en invierno, en medio de la desolación y el frío, era prácticamente una sentencia de muerte. La debilidad de un individuo se compensaba con la fortaleza, o la menor debilidad, del grupo, esa masa colectiva de cuerpos y voluntades. Así, el calor humano, literal y figurado, se convertía en una de las armas más potentes en el arsenal de supervivencia del campesino, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, en el frío más penetrante y en la miseria más abyecta, la unión hacía la fuerza, y en este caso, hacía el calor. La comunidad era un organismo vivo, latiendo con la desesperación compartida, pero también con la obstinada y casi incomprensible voluntad de no sucumbir solos. Era la última línea de defensa contra la implacable brutalidad del mundo medieval. Un recordatorio sombrío de que incluso en la época más oscura, la humanidad encontró su salvación en el simple acto de unirse y no dejar que el frío se llevara a los suyos, al menos no sin una feroz y colectiva lucha. El hábito de la suciedad y la muerte. Aquí es donde tu burbuja de confort moderno se desinfla por completo, mis queridos adeptos de los geles antibacteriales y los baños de espuma, y la realidad medieval te golpea con un hedor inconfundible y una bofetada helada de asquerosidad. La higiene, o más bien la escandalosa y casi total ausencia de ella, no era una cuestión de pereza, de ignorancia de las bacterias o de una simple preferencia por lo rústico. Era, en gran medida, una estrategia de supervivencia, tan crucial como encontrar un techo o un pedazo de pan. Olvídense de las duchas diarias que les quitan el sueño, los baños de burbujas relajantes o el lavado de manos compulsivo después de tocar cualquier superficie. En la Edad Media, cada gota de agua era preciosa, un recurso escaso que a menudo estaba congelado o contaminado. Y calentar esa agua para un baño era un lujo impensable que consumía una cantidad inestimable de leña y de energía física. Cada caloría que se ingería, cada pizca de esfuerzo que se invertía, se dedicaba exclusivamente a mantenerse vivo, no a oler a lavanda o a tener la piel suave. Bañarse, una receta segura para la hipotermia. La exposición a la piel, al aire gélido, a la humedad punzante que se filtraba por las rendijas de la choza después de un lavado, era un riesgo inaceptable, un coqueteo directo con la muerte. Por lo tanto, los campesinos vivían en un estado de suciedad constante, una capa de mugre que se acumulaba día tras día, semana tras semana, mes tras mes a lo largo de un invierno interminable. Sus cuerpos estaban cubiertos de capas de tierra seca, barro, sudor seco y rancio, restos de humo de leña que se adherían como una segunda piel, y la grasa corporal que el cuerpo generaba como una defensa natural. Y sorprendentemente, esta acumulación de suciedad y grasa tenía un pequeño, aunque asqueroso, beneficio contra el frío. Las capas de mugre y la propia grasa de la piel, aunque repugnantes para nuestra sensibilidad moderna, ofrecían una mínima capa de aislamiento adicional. Una barrera protectora sí, pero una que traía consigo una legión de otros problemas que harían que tu estómago se revolviera. Las consecuencias de esta falta de higiene eran, por supuesto, omnipresentes, brutales y a menudo mortales. La piel constantemente sucia, irritada por el roce de la ropa basta, y por la humedad provocaba un sinfín de infecciones cutáneas, forúnculos dolorosos, llagas abiertas que no sanaban, erupciones persistentes. El cabello enmarañado y la ropa sin lavar y apelmazadas por la suciedad eran un caldo de cultivo perfecto para piojos, pulgas y chinches. Esos pequeños vampiros que no solo causaban un picor insoportable y una agonía constante, sino que también eran vectores de enfermedades que hoy consideramos erradicadas o fácilmente tratables. Las enfermedades contagiosas se propagaban con una facilidad espantosa en estos ambientes cerrados, húmedos, fríos y sin ventilación, donde la higiene era inexistente
y la gente dormía, comía y vivía en un contacto íntimo y constante con sus propios desechos y los de sus animales. Y luego estaba el olor. El olor de una choza medieval era una mezcla inolvidable y nauseabunda, que se pegaba a las paredes y al alma. Era una combinación densa de cuerpos sin lavar que no se bañaban en meses, el aliento rancio y pesado de varias personas y animales confinados en un espacio diminuto, el persistente aroma a humo de leña que lo impregnaba todo, el hedor acre a estiércol fresco y rancio, y la humedad pesada que fomentaba el moho y la descomposición. Era un olor denso, pegajoso, omnipresente, que lo impregnaba todo y que para los habitantes simplemente era el aire que respiraban, la norma. Además, la gestión de residuos era prácticamente inexistente. No había contenedores de basura, ni sistemas de alcantarillado, ni camiones de recolección de basura. Los restos de comida, las cenizas del fuego y a veces incluso los desechos humanos y animales se arrojaban directamente a las calles de la villa o a los patios. Esto creaba un ambiente perfecto para la proliferación de ratas, moscas y otras plagas portadoras de enfermedades, y transformaba las aldeas en focos de infección constantes. Todo esto, por supuesto, contribuía a la alta mortalidad infantil y adulta y a la esperanza de vida extremadamente baja que caracterizaba a la Edad Media. Las plagas y epidemias no eran eventos aislados, eran la consecuencia lógica e inevitable de unas condiciones de vida que hoy nos parecerían insoportables. Pero, a pesar de todo este horror, en el corto plazo, cuando la elección era entre congelarse a muerte de forma inmediata y dolorosa, o contraer una infección o enfermedad más adelante, la elección era obvia. La suciedad era un escudo improvisado, una protección desesperada. La vida en la Edad Media era un delicado, brutal y asqueroso equilibrio entre lo terrible y lo catastrófico. La suciedad, aunque higiénicamente desastrosa, era una respuesta lógica a la escasez de recursos y la necesidad imperiosa de mantenerse caliente. Esta verdad incómoda nos recuerda lo verdaderamente difícil que era simplemente existir y lo mucho que estamos dispuestos a sacrificar por un mínimo de calor. Preparación y almacenamiento, la clave de todo. La supervivencia en el invierno medieval no era una ocurrencia espontánea, ni un golpe de suerte bendecido por alguna deidad caprichosa. Tampoco era el resultado de una estrategia de última hora improvisada cuando las primeras nieves comenzaban a caer. La capacidad de un campesino para ver la primavera siguiente, para despertar y sentir el frío menos punzante y el sol un poco más alto, era el resultado de meses de planificación meticulosa, de un trabajo extenuante y sin descanso, y de una previsión implacable que rayaba en la obsesión. La batalla contra el frío y el hambre no empezaba cuando bajaban las temperaturas, comenzaba mucho antes, bajo el sol del verano y el otoño, con la cosecha y el almacenamiento estratégico de cada recurso vital. No existían los supermercados abiertos 24 horas, ni los camiones de reparto a domicilio, ni las aplicaciones de comida rápida para rescatarte si te quedabas sin provisiones. Si no lo guardabas, simplemente no lo tenías. Y si no lo tenías, la ecuación era brutalmente sencilla. Morías de frío, de hambre o de alguna enfermedad que tu cuerpo debilitado no pudiera combatir. Cada grano, cada trozo de leña era una póliza de seguro contra la aniquilación. Cada grano de cereal arrancado de la tierra, cada raíz desenterrada con esfuerzo, cada trozo de leña cortado y transportado tenía un valor incalculable. No eran meros productos, eran la moneda de la supervivencia, la vida misma. Se recogían y se almacenaban con un cuidado casi religioso, porque de su buen estado dependía el aliento de la familia en los meses venideros. Las formas de almacenamiento, aunque primitivas, eran ingeniosas en su simplicidad y efectividad. Las bodegas subterráneas o los sótanos rudimentarios excavados directamente en la tierra eran cruciales. En estos espacios la temperatura se mantenía relativamente constante y la humedad controlada ayudaba a proteger las cosechas de raíces y tubérculos, como nabos, zanahorias rudimentarias, remolachas, de la congelación y la putrefacción. Aquí también se guardaban manzanas y otras frutas duraderas que pudieran aguantar el invierno. Estos almacenes subterráneos eran verdaderos cofres de tesoro para el campesino. Los granos, la base de su alimentación, se almacenaban en sacos de tela basta o en arcones de madera toscamente construidos.
Estos se guardaban, a menudo, en lugares elevados dentro de la choza para protegerlos de la humedad del suelo y, crucialmente, de las plagas más voraces, los roedores. Sin embargo, ratones y ratas eran un problema constante e ineludible, una batalla diaria que se libraba con trampas primitivas o, en los casos más afortunados, con la presencia de un gato de granja, el único animal de compañía que se valoraba por su utilidad de cazador. Parte de los granos se molía en harina inmediatamente después de la cosecha y el resto se guardaba en grano entero para preservar su vida útil. Para las carnes, si se conseguía alguna, se utilizaban métodos de conservación que hoy nos parecerían extremos y poco apetecibles, pero que eran su única garantía de proteínas en invierno. El salazón era el método principal. La carne, a menudo, de cerdo, si tenían la suerte de criar uno para la matanza anual de otoño, se cubría abundantemente con sal gruesa para extraer toda la humedad y evitar el crecimiento bacteriano. Se colgaba en lugares frescos y secos para que se curara lentamente. El ahumado también era común, donde la carne se colgaba sobre el fuego lento y constante de una hoguera para impregnarse de humo. Este proceso no solo la conservaba, sino que le daba un sabor ahumado distintivo que la hacía más apetecible en la monótona dieta. El secado al aire también se practicaba en condiciones adecuadas de frío y viento. Estas carnes saladas y ahumadas eran duras, extremadamente saladas y no muy apetitosas para nuestro paladar, pero proporcionaban las proteínas y grasas vitales cuando no había nada más fresco, una fuente concentrada de energía para el cuerpo que luchaba contra el frío. La leña, como ya hemos mencionado, era oro, pero un oro que había que extraer con sudor y esfuerzo. No solo se cortaba, sino que se apilaba meticulosamente al aire libre, bajo cobertizos rudimentarios o pegada a la choza, para que se secara al aire libre durante meses, un proceso vital llamado curado o sazonado. La leña húmeda apenas quemaba, producía un humo sofocante y ofrecía poco calor. Era inútil para la supervivencia. La leña seca, en cambio, ardía de manera más eficiente, proporcionando el calor necesario y menos humo. Este proceso de recolección y curado era un ciclo constante que comenzaba en primavera y continuaba hasta el otoño. Una carrera contra el reloj antes de que llegara el frío de verdad. El heno, vital para el ganado, se apilaba en grandes montones, formando verdaderas montañas de forraje que asegurarían que tus radiadores vivientes tuvieran algo que comer cuando los pastos estuvieran cubiertos de nieve o helados o cuando el ganado no pudiera pastar libremente. Incluso las semillas para la próxima cosecha se guardaban con extremo cuidado, a menudo en lugares secretos, porque representaban no solo la esperanza, sino la promesa literal de vida para el año siguiente. Unas semillas perdidas o dañadas podían significar la hambruna de toda la aldea. Esta previsión no era una opción, era una obligación existencial. La capacidad de un campesino para sobrevivir al invierno era un testimonio directo de su arduo trabajo, su disciplina espartana y su meticulosa planificación durante los meses más cálidos. La amenaza constante del hambre y el frío forzaba una eficiencia brutal en la gestión de los recursos. La supervivencia era un maratón de previsión, no un sprint de última hora. Cada grano guardado, cada trozo de leña apilado, cada barril de carne salada, era una pequeña victoria contra la inminente oscuridad invernal. Una demostración brutal de que la vida en la Edad Media era un ejercicio constante de preparación para la peor de las realidades, donde el futuro era tan incierto como el clima. La mentalidad de supervivencia, resistencia pura. Más allá de los materiales rudimentarios de sus chozas, las estrategias de apiñamiento animal y humano, la monotonía brutal de su dieta o la suciedad omnipresente, lo que verdaderamente mantenía a los campesinos medievales con vida, día tras día, noche tras noche, era una resistencia mental inquebrantable. Su existencia era una brutalidad constante, corta, llena de sufrimiento, enfermedad, hambruna y la omnipresente amenaza de una muerte repentina. Y sin embargo, encontraban la forma de seguir adelante, de levantarse cada mañana para enfrentar otro día de frío, hambre y trabajo extenuante. El concepto moderno de depresión, de salud mental o de bienestar emocional era tan ajeno a su realidad como la idea de viajar a la luna.
Simplemente no había espacio para la introspección profunda o la autocompasión cuando cada despertar era una lucha por la mera existencia y cada anochecer una victoria temporal contra la oscuridad. La esperanza, en el sentido moderno de la palabra, un futuro brillante y lleno de oportunidades, una mejora constante en la calidad de vida, era un lujo que muy pocos podían permitirse. Para ellos, la esperanza se traducía en ver otro amanecer, en que la cosecha no se perdiera por una plaga inesperada o una sequía prolongada, en que la familia no cayera enferma de una fiebre que se llevara a los más débiles. Pero la determinación de seguir adelante, de soportar lo insoportable, de ver un nuevo día, era una fuerza primordial que latía en el corazón de cada campesino. Era un instinto de vida tan básico y poderoso como la necesidad de respirar. Aceptaban su destino con una estoicidad asombrosa, una resignación que hoy podríamos confundir con fatalismo, pero que era en realidad una adaptación psicológica. No había quejas en una plataforma de redes sociales sobre el frío insoportable, ni blogs sobre consejos para sobrevivir al invierno medieval con listas de 5 cosas para mejorar el estado de ánimo. Solo la dura, fría y aplastante realidad de luchar por cada día que les era dado. Una lucha que se libraba en silencio, con los dientes apretados y el cuerpo temblando. La fe, aunque a menudo entrelazada con una profunda superstición y el miedo a fuerzas inexplicables, jugaba un papel crucial en esta resistencia mental. Era un ancla en un mar de incertidumbre, miseria y dolor. La creencia en un plan divino, en una vida después de la muerte donde el sufrimiento sería recompensado, o simplemente en la existencia de fuerzas mayores que daban sentido a su brutal existencia, les proporcionaba una forma de dar coherencia a un sufrimiento que, de otro modo, sería incomprensible y sin propósito. Las oraciones, las visitas a la iglesia, por fría que estuviera, y las pequeñas supersticiones ofrecían un tenue rayo de luz en la oscuridad existencial. Las pequeñas alegrías se magnificaban hasta el punto de lo sublime, una cosecha particularmente abundante, una comida caliente, aunque insípida, el nacimiento de un hijo que tuviera la suerte de sobrevivir más allá de la infancia, o la risa efímera de los niños que, en su inocencia, aún no comprendían completamente la brutalidad del mundo que los rodeaba. Estos eran los breves destellos de luz, los momentos fugaces de dicha que lograban romper la densa oscuridad de su existencia, recargando, aunque sea mínimamente, sus espíritus agotados. El grit, ese concepto de coraje, temple y fortaleza de carácter, se forjaban no en un gimnasio o un curso de liderazgo, sino en el crisol diario de la adversidad. Las opciones eran inexistentes. No podías elegir irte a otro lugar para buscar una vida mejor, no podías elegir una profesión diferente, no podías escapar de tu estatus social o de tu dependencia de la tierra y el Señor. Te quedabas y luchabas, o morías. Esta ausencia de alternativas, paradójicamente, eliminaba el dilema y enfocaba toda la energía en la única tarea, la supervivencia. No había tiempo para cuestionamientos existenciales o lamentos. El impacto psicológico del frío constante, la desnutrición crónica, la oscuridad prolongada de los inviernos y la omnipresente amenaza de la enfermedad y la muerte prematura debieron ser inmensos, dejando cicatrices invisibles en el alma. Sin embargo, la fuerza de los lazos familiares y el apoyo, aunque rudimentario, de la comunidad, proporcionaban una red de seguridad emocional básica. No estaban solos en su sufrimiento. Encontraban significado en el trabajo diario, en la perpetuación de su linaje, en la simple idea de que quizás sus hijos o sus nietos vivirían un día ligeramente mejor que ellos. En su profunda conexión con la tierra y con los ciclos brutales pero predecibles de la naturaleza, hallaban una razón para perseverar. Era una lección brutalmente honesta sobre la fortaleza del espíritu humano, una que nos grita desde la oscuridad del pasado que, ante la pura y simple necesidad de existir, de no ceder, el alma humana puede soportar casi cualquier cosa, incluso el frío que muerde hasta los huesos y la desesperación que congela el alma, contrastando la oscuridad con nuestra luz. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este gélido viaje al corazón de la miseria medieval. Mientras ustedes se acurrucan en sus sofás de diseño, envueltos en mantas de terciopelo o cachemira,
con sus calefacciones centrales zumbando suavemente y sus dispositivos inteligentes emitiendo la luz azul de un mundo que casi roza la utopía tecnológica, tómense un momento. Piensen en la abismal, la obscena, la cruel diferencia entre su realidad y la de un campesino medieval. El frío que experimentamos hoy en día es una molestia pasajera, una excusa para encender la chimenea decorativa o para ponernos un jersey extra. Para ellos era un verdugo incansable, una fuerza de la naturaleza que los perseguía sin tregua, 24 horas al día, 7 días a la semana, durante meses que parecían eternos. Un frío que no solo calaba los huesos, sino que congelaba el alma. Cada vez que sienten una ráfaga de aire frío colándose por la ventana de su hogar perfectamente aislado y con doble acristalamiento, o se quejan de la temperatura demasiado baja de su oficina climatizada, o incluso maldicen el frío que sienten al salir de su carro calentado en pleno invierno, recuerden a aquellos que lucharon contra una fuerza de la naturaleza implacable y despiadada. Lo hicieron sin nada más que la fuerza bruta de sus manos, la piel de sus animales, la paja de sus campos y la pura, obstinada y casi incomprensible voluntad de vivir. Su calefacción no era un sistema centralizado con termostato, era el calor corporal de su ganado compartido en un espacio minúsculo. Su aislamiento no era espuma de poliuretano, sino capas de lana sucia y picante que rara vez se quitaban. Su comida reconfortante no era un estofado gourmet, sino una papilla insípida de cereales y legumbres que evitaba la inanición. Su cama no era un colchón ortopédico, sino un montón de paja infestada de bichos que, irónicamente, les daba algo de calor y aislamiento del suelo helado. Lo que hoy consideramos necesidades básicas e inalienables, un hogar cálido y seco que te protege de los elementos, ropa limpia y adecuada para cada estación, comida abundante y nutritiva al alcance de la mano, eran, para la vasta mayoría de la población mundial durante siglos, lujos inimaginables, sueños imposibles. Eran privilegios exclusivos reservados a unos pocos señores, no derechos universales de los que todos pudieran disfrutar. La fragilidad de su existencia era su norma, su estado natural. Cada día era una victoria pírrica contra el caos. Mientras tanto, nosotros vivimos en una burbuja de confort y conveniencia que nos hace olvidar lo brutal que era la vida hace tan solo unos siglos y lo brutalmente ingeniosos que tenían que ser para sobrevivir a cada invierno. Así que, la próxima vez que el invierno les dé un escalofrío que los haga tiritar o que su calentador tarde unos segundos extra en encenderse, no se quejen, no maldigan a los dioses modernos de la tecnología. Agradezcan cada grado de calor artificial, cada capa de ropa limpia y suave que tienen en su armario, cada comida caliente y sabrosa que tienen al alcance de la mano. Porque, seamos brutalmente honestos y sin rodeos, la inmensa mayoría de nosotros, con toda nuestra tecnología y nuestros lujos, no duraríamos ni una sola noche, ni una sola semana, en la piel de un campesino medieval. La supervivencia era un arte brutal, una ciencia de la miseria y la resistencia. Y ellos, con su estoica voluntad, eran los maestros silenciosos de esa lección. Que su miseria sirva de lección y que su frío les dé un nuevo aprecio por el calor que hoy disfrutan sin pensarlo dos veces. No te congeles la curiosidad. Si este viaje al frío más profundo y a la realidad más cruda de la Edad Media te ha dejado con escalofríos, una nueva apreciación por tu termostato y quizás una leve náusea por la indescriptible falta de higiene, entonces este canal es tu refugio contra la ignorancia y la comodidad excesiva. Suscríbete ahora mismo para más inmersiones brutales en la historia, donde la realidad supera la ficción más oscura y el sarcasmo es nuestro mejor abrigo. Deja un comentario abajo contándonos qué fue lo que más te sorprendió o lo que más te aterró de la vida de estos valientes y a menudo helados, sucios y hambrientos campesinos. No querrás perderte el próximo viaje a la oscuridad y el asco que te hará valorar tu vida como nunca antes.